Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todas y a todos, tanto a las personas que están presentes como a las personas que van a ver posteriormente este video. Espero que hayan tenido una excelente semana. Bueno, voy a partir hablando un poco de cómo se llama, de la última evaluación. Las notas ya están registradas, en algunos casos, como les he dicho, están registradas en el portal del estudiante, no en el aula virtual. Puede que en algunos casos no les haya encargado bien, tengo que revisar porque estuve con problemas en el portal, pero si no les aparecen ahora, voy a verificarlo después de la grabación para ver, por lo menos en general la última evaluación le fue bastante bien a casi todo el mundo, personas que la entregaron obviamente, porque todavía existen personas que están al debe, que ya, bueno, no entregaron las evaluaciones. Y que lamentablemente he tenido que calificar con la nota mínima. Hasta el momento nosotros llevamos 4 evaluaciones, 2 aplicando lo aprendido y 2 evaluaciones finales de unidad, en las cuales hemos ido tratando diferentes contenidos y ahora les voy a hacer como un pequeño resumen de esto para que tengamos en consideración previo a, a nuestra, en este caso, el comienzo de nuestra unidad 3 que partimos ahora, en la cual vamos a tratar específicamente de los dilemas éticos. Cintia, Buenas noches, profesor. buenas noches, Profesor, necesito hacer una consulta. En el dígame. portal, ¿cuántas notas ya deberíamos tener? 4. Porque yo tengo dos y le envié una evaluación por correo de mi parte, porque bueno, ahí le expliqué los motivos, ¿De pero qué tengo dos secciones, notas, no sé, de qué de las secciones usted es? 62. Cintia Alejandra Wendulaf. La- ¿Tiene 4 notas Sí. registradas? Hoy me metí hoy día, tenía dos solamente. Como le digo, De hecho, le dije a una compañera ¿sí? que tenía una nota extra, no sé. Ya. No, como les dije, en algunos casos tuve problemas con el registro porque lamentablemente algunas notas las subí el fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Las registré el fin de semana, estaba en el campo con mala señal de internet, así que probablemente no hayan guardado todas, no se hayan grabado todas, pero en los casos de que yo ahora cuando termine la sesión les voy a grabar las notas que falten en caso de que falten. Según yo, deberían estar las 4 notas en todas las personas, pero si hay personas que les faltan todavía, a más tardar hoy día deberían estar listas. Me parece súper extraño que no hayan quedado guardadas, pero bueno, claro, efectivamente me pasó, aquí me acabo de meter a la sección 62 y se quedaron guardadas solamente la mitad del curso, pero después las termino de poner, así que para su tranquilidad. Bien, las personas que Gracias, enviaron los profesor. trabajos por correo, como les dije, obviamente con la justificación como correspondía, en este caso bajaron bastante los envíos por correo, pero sí hubo en algunas secciones en específico que no entregaron mucho los trabajos. Así que ahí lamentablemente en casos de personas que no hubo entrega de trabajos tuve que calificar con la nota mínima. Pero en otras secciones están todo ok, así que no se preocupen. O sea, voy a hablar ahora un poco de la evaluación que correspondía al caso, en este caso de la situación de esta noticia del bombero Nicolás Soto, que murió en este incendio forestal debido a una situación negligente, podríamos decir, en el caso de que no le fue golpeado por este balde que lleva el helicóptero y que sirve para ayudar a apagar los incendios forestales, en el cual, claro, había muchos factores que uno puede tener en consideración, ya sea el hecho de que Bomberos de Chile sea una labor voluntaria y que dependa de los valores morales de cada individuo que se asume y de personas que en este caso buscan ejercer el bien común en la sociedad, pero que lamentablemente dicha situación
pone en riesgo también a esas personas y en riesgo también a las familias de esas personas, quienes lamentablemente no tienen el apoyo suficiente ni del Estado a nivel, en este caso central, presidencia, Ministerio del Interior, como a nivel regional, intendencia, por ejemplo, o bueno, ya no existe la intendencia, gobernación en este caso, regional, o inclusive también en caso de alcaldes y consejos municipales. Muchas de las personas hablaban también y mencionaron durante sus trabajos que hay personas que son voluntarias de bomberos y que dicen que si asumen que si bomberos fuese una carrera, la cual la gente pudiese entrar, mucha gente entraría no por el fin altruista de querer ayudar a las personas, sino que lo haría simplemente por fines económicos y por ganar dinero, lo que no está mal del todo tampoco, y que tampoco implica que una persona lo vaya a hacer mal por trabajar. Es como que, por ejemplo, yo los cuestionase a ustedes que estuviesen estudiando, por ejemplo, servicio social y que por el hecho de estudiar servicio social, por ejemplo, deberían trabajar gratis y no por el fin de ayudar a las personas y no simplemente eh, verlo como un trabajo. Todas las personas que estudian, inclusive los mismos bomberos que son voluntarios, trabajan en otro lugar en el cual lo hacen por dinero. Todo ser humano trabaja para adquirir un sustento. Y si ese sustento, por ejemplo, nosotros lo vemos en otras carreras que yo daba el ejemplo, similares que son Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, el Ejército, en este caso, etcétera, que son labores que son remuneradas, pero que también implican un grado de entrega hacia la comunidad, inclusive los guardias municipales también. Entonces, ¿por qué Bomberos de Chile tiene que ser una institución que funcione ad honorem, en este caso, como se dice, o en este caso por el puro honor o sin ningún tipo de remuneración? Porque en caso de que se estableciese eso, y que la institución fuese estatal y tuviese más recursos, probablemente se podría llegar a ser una institución mucho más robusta y no depender, por ejemplo, de los donativos de las personas. Eso eran parte de las cosas que ustedes pueden plantear y que algunas personas plantearon, y donde, claro, no le quita el mérito moralmente a una persona, pero también que es un mártir de una institución, pero también nos hace pensar como sociedad si es lo correcto seguir operando de esta forma o si es necesario que Bomberos de Chile, por ejemplo, pase a tener una estructura jerárquica que dependa del Estado y no que dependa simplemente de la voluntad de los individuos particulares. Porque el día de mañana que las personas se den cuenta de que por más vocación que tengan y que entreguen la vida, la situación familiar cada vez de las personas que mueren o que se arriesgan en cada incendio sigue siendo igual o cada vez más precaria, probablemente ya no haya más voluntarios o los voluntarios suficientes para poder, en este caso, combatir todos los incendios que ocurran. Eso en general, con respecto a la evaluación. Ahora bien, en lo que respecta a el contenido que nosotros vamos a ver el día de hoy, vamos a entrar directo a la unidad número 3, que es lo que vamos a ver ahora, que trata sobre dilemas éticos, y que va en la misma línea que nosotros lo que estamos viendo ahora, conversando, por ejemplo, con el caso de bomberos, o también lo que pasaba en el caso del dilema del señor Heinz con respecto al robo de este medicamento por la posible muerte de su esposa. Así, la unidad número 3, dilemas éticos en el mundo del trabajo, nos va a introducir a diferentes problemáticas que nosotros vamos a tener que abordar. Y el documento que nosotros vamos a comenzar, a ver que está disponible a partir de hoy, se llama Relaciones Interpersonales y Valores Humanos. Donde aquí nosotros le vamos a dar clic a entrar y vamos a ver el contenido de esta unidad, que es bastante breve, es más de carácter práctico que de carácter, en este caso, teórico. Aquí los detalles. Parece simplemente definiciones y componentes, en este caso, de los dilemas, ejemplos de dilemas éticos y los textos de referencia. Vamos a comenzar partiendo por lo más importante, que es un dilema ético.
Es una situación dada que obliga al trabajador a tomar una decisión, es decir, discernir poniendo a prueba la ética. O sea, lo mismo que en el caso del señor Heinz, como les mencionaba, o también en casos como el del, o en casos como el que le había mencionado en algún momento, que era el dilema del tren o el tranvía, en el cual ustedes tienen que salvar ya sea a una persona o a 6 personas, y en cualquiera de los dos casos alguien moría. Eso es un dilema. Como dice acá, muestra esta imagen de estas dos señaléticas de madera, y dice, la existencia de un dilema está dado por dos cursos de acción, como mínimo. Uno de ellos se justifica por algún estándar de comportamiento al cual el trabajador le resulta correcto. Así como a nosotros nos puede parecer correcto, por ejemplo, salvar la vida de un familiar, como era el caso del señor Heinz, como también a ustedes les podría parecer, por ejemplo, lo correcto no robar en ese tipo de situaciones. Depende mucho de lo que la persona considere correcto, pero que de una u otra forma cualquiera de las decisiones que uno toma dentro de un dilema, siempre hay que intentar buscar la que sea menos mala, podríamos decirlo de una forma. Pues ninguna opción va a ser 100% satisfactoria. Por ello, para que exista un dilema ético, deben existir eh, una situación en la cual es necesario tomar una decisión, basándose en estos 3 principios. Por ejemplo, existen al menos 2 opciones entre las cuales elegir, que es obvio que es la base de un dilema. Es por lo menos 2 opciones. Yo puedo elegir robar o no robar, salvar a alguien y que muera otra persona. Es algo propio de un dilema. Situaciones en las cuales es imposible que yo tome una decisión que abarque a las 2 o más opciones. Las posibles opciones significan poner a prueba un principio ético, haciendo necesario calibrar cuál de ellos es más importante. ¿Qué sería más importante para mí? ¿Salvar la vida de un ser querido o romper una ley e ir a la cárcel? Muchas personas, en el caso del aplicando lo aprendido número 2, que era el dilema de Heinz, respondieron efectivamente que estaban de acuerdo con salvar la vida de este ser querido si fuese alguien, un familiar suyo. Y muchas personas dijeron, con el dolor de mi alma, aunque, por ejemplo, sea un familiar mío, yo igual no puedo, por ejemplo, conseguir que sea correcto robar. Y se fijan, ninguna de las 2 opciones sería incorrecta, porque las dos ponen en juego en este caso qué es lo que la persona considera correcto, porque ninguna de las 2 opciones es 100% válida o 100% correcta, donde yo podría salvar a lo mejor la vida de una persona que yo quiero, o podría en este caso irme preso, y a lo mejor salvar la vida, o irme preso y no salvar la vida. Lamentablemente las posibilidades son así en este tipo de dilemas. Uno no tiene el control 100% de estas situaciones. Y como no tiene el control 100% en el trabajo tampoco. Imagínense, si ustedes trabajan en una empresa, por ejemplo, y descubren que su empresa contamina el agua de la comunidad. Y por más que, por ejemplo, su empresa les dé trabajo a todas las personas de su barrio, pero al mismo tiempo está contaminando el agua y está matando a todas las personas. ¿Qué hago si yo me entero de eso? Denuncio a la empresa y busco que la cierren para que dejen de contaminar el agua. ¿A costo de qué? De que todos nos quedamos sin trabajo, pero al final salvamos la vida. O sea, ¿qué ocurre? Es un tema súper complejo. Salvar vidas, salvar puestos de trabajo, ¿qué es más importante? Dinero, porque con el dinero uno sobrevive hoy en día y puede costearse los alimentos, el techo, todo lo esencial para vivir. Pero si no lo tengo, no puedo. Pero al mismo tiempo, si me están contaminando el agua, me estoy envenenando, me estoy muriendo, ¿cómo voy a vivir o poder trabajar? Eso es un dilema. Por eso, generalmente la decisión apropiada es la que permite menores perjuicios y más beneficios para los afectados. Donde aquí nosotros vemos que
entre perjuicios, por ejemplo, como el caso del señor Heinz, irme a la cárcel versus, por ejemplo, que muera mi esposa o mi esposo. Irme a la cárcel, por ejemplo, unos meses es un perjuicio mucho menor que perder una vida. O, por ejemplo, quedarnos sin trabajo es un perjuicio mucho menor que morir. Esa es la lógica que uno puede ver en los dilemas. Pero hay personas que realmente pueden considerar, yo prefiero por último tener trabajo, morir con trabajo, a morir pobre. Pero hay gente que piensa así y que no se imagina, por ejemplo, eh, sobreviviendo, viviendo en la calle, por ejemplo, o sin las posibilidades de tener un trabajo, o no se ve perdiendo lo que le ha costado conseguir tanto esfuerzo, y prefiero a lo mejor me muero envenenado, pero en mi casa, a morirme, por ejemplo, a morirme en la calle sin nada. Y es válida la opción. Pues es complejo plantear el tema de los dilemas. Por eso los dilemas éticos profesionales surgen en los trabajadores y en las trabajadoras cuando se les presenta un conflicto entre dos normas éticas, dos reglas que nosotros tenemos ahí y con las cuales podemos romper o no romper. Romper una y no la otra. Respetamos, ¿qué más respetamos? Respetamos más la vida que, por ejemplo, que el hacer lo correcto, en este caso como no robar, o respetamos más el no robar que el salvar una vida. Y uno podría decir, por ejemplo, en el caso del señor Heinz, claro, pero es que salvar la vida a costa de cometer un crimen no es lo correcto. Pero otra persona decía, bueno, y entonces, o sea, para ti es más importante hacer lo correcto que salvar una vida. Es el dilema todo el rato. Depende mucho de cada persona en ese aspecto. Por eso son casos que existe una dificultad para establecer cuál es la decisión correcta, porque cualquier acción posible implica violar un principio moral. Por ejemplo, acá en esta parte vemos que el dilema ético, al hablar de dilemas, significa tomar una decisión sobre dos o más alternativas y siempre va a significar una pérdida. Lo anterior hace imprescindible decidir teniendo en claro los valores esenciales privilegiando el bien común. ¿Pero qué serían estos valores? Bueno, aquí más que valores, lo que Aristóteles define con esto es la virtud, pero tiene un sentido similar y va en el carácter en este caso de lo que es el punto medio o equilibrio entre dos extremos. Disculpe, que me dio como alergia. Ya. El punto medio de equilibrio entre estos dos extremos es lo que Aristóteles llama el punto medio entre dos vicios. Por ejemplo, Aristóteles habla de un vicio por defecto, que sería cuando se carece de algo, y de un vicio por exceso cuando sobra algo. Donde yo puedo ver, por ejemplo, esto reflejado en un ejemplo como el de la valentía. La valentía sería una virtud o un equilibrio entre dos extremos, donde por una parte la ausencia de valentía sería la cobardía y el exceso de valentía sería la temeridad. Si yo pongo un ejemplo con un temblor acá, o sea, hipotéticamente pensemos que Erika le tiene miedo a los temblores, que Erika durante el terremoto del 2010 estaba en el sur de Chile y lo pasó muy mal y quedó con un trauma muy severo. Y ella, cuando empieza a temblar, se paraliza, por ejemplo, y no puede hacer nada. Por su parte, por ejemplo, Bárbara no le tiene miedo a los temblores y ella considera que los temblores, por ejemplo, son como casi una fiesta y ella se pone a bailar reggaetón en medio del temblor. Y se me da lo mismo el temblor y se sube, y están, por ejemplo, estamos en la sala de clase y a Bárbara le da lo mismo el temblor y empieza, se sube arriba de una silla, empieza a bailar, mientras Erika está a lo mejor en el piso hecha bolita sufriendo porque no sabe qué hacer. Y Ana
por ejemplo, que sería una persona valiente, que está en el equilibrio, en el punto medio, se da cuenta de esta situación. Y una persona valiente generalmente es una persona que no se deja dominar por los excesos, en este caso el exceso de valentía, en el cual yo creo que aquí no me va a pasar nada y aquí no ocurre nada, y no se deja dominar por el defecto, la ausencia, que sería en este caso el que el miedo la pueda paralizar. ¿Se fijan? Los dos extremos nos llevan a no hacer nada, a no actuar de forma correcta. En cambio, la valentía, que sería el equilibrio, nos lleva a actuar de una forma en la cual Ana se preocupa de que Bárbara, por ejemplo, o sea, que Erika, que era la persona que le tenía miedo a los temblores, desaloje la sala porque puede pasar cualquier eventualidad, puede caerse el techo, no sé, y pasarle algo. Y también de decirle a Bárbara que por favor, si ella se puede desplazar, puede moverse, no le tiene miedo, entonces que evacúe porque eso es lo correcto, ya que le puede ocurrir cualquier cosa, independiente que a ella no le den miedo los temblores, o también que su actitud puede también estar causándole más ansiedad a la compañera que tiene miedo. Así que por favor, en vez de estar bailando, que venga y le ayude a sacar a la compañera que no se puede mover. Eso es lo que haría una persona valiente. Y eso es lo que Aristóteles llama como el equilibrio, el punto medio entre dos vicios o dos extremos. Y que decía también que el valor llevado a la práctica de esta forma, como un hábito, cuando uno lo practica habitualmente, se vuelve una virtud, algo que nos hace mejores personas, porque buscamos el bien común. Cuando yo dejo de guiarme por los extremos y me centro, puedo actuar de forma correcta. En el mismo sentido, si yo hablo de la justicia también sería una virtud. Cuando yo busco que se actúe de forma justa, eh, yo espero que, por ejemplo, al actuar justamente, eh, yo me puedo ir en contra, por ejemplo, de los dos extremos, que sería en este caso injusticia en ambos casos. Si nosotros hablamos de las leyes, por ejemplo, una ley injusta sería una ley que es muy suave y que permite, por ejemplo, hoy en día que exista lo que se llama la puerta giratoria, en donde los delincuentes entran a la cárcel y salen rápidamente y vuelven a delinquir una y otra vez. Y eso es porque la legislación actual puede ser muy suave y por tanto cae en la injusticia. La ausencia de justicia implica que se genera esto. Si no hay una ley que sea lo suficientemente estricta para compensar los crímenes reiterativos de una persona, entonces se está haciendo injusta o injusto. En cambio, si una ley es extremadamente pareja, por ejemplo, o se va al extremo, puede ser injusta también. Caso de ello era antiguamente la ley de aborto, donde el aborto estaba prohibido en todas las situaciones posibles, donde muchas veces, de forma injusta, se forzaba, por ejemplo, a una persona, a una mujer que fue violada, ya sea menor de edad inclusive, a tener un bebé solamente por el hecho de estar embarazada y sin entender las circunstancias que implicaba estar embarazada fruto de una violación que podría ser incluso de un familiar. Lo mismo ocurría en casos de mujeres embarazadas que, por ejemplo, lamentablemente, en muchos casos, los fetos eran inviables y o morían dentro y había que esperar a que terminase el embarazo de forma natural y que el cuerpo, en este caso, comenzara con las contracciones. Muy pocos casos se podía inducir el parto o en el caso de, por ejemplo, de que muchas veces, y pasaba antiguamente bastante, muchas mujeres morían durante los partos, ya que se ponía en riesgo su vida, y donde era mejor a veces interrumpir un embarazo que podía ser de alto riesgo a llevarlo a término. De hecho, en la práctica, realmente, de todos los embarazos, de cada 10 embarazos, solamente 4 llegan a término de forma natural. Así que abortos espontáneos ocurren siempre. Mujeres acá que son madres o que están embarazadas lo tienen más claro que yo, que no todos los embarazos llegan a término, pero la ley, al ser
extremadamente justa, pareja para todos, llegaba a ser injusta porque forzaba a personas a tener a sus hijos bajo lo que hoy en día serían las tres causales y que es legal en Chile abortar bajo esas tres situaciones. Hay países, por ejemplo, como Argentina en la actualidad, o como Estados Unidos, o como Suecia, por ejemplo, que tienen legislación en torno al aborto hace decenas de años y que donde el aborto es libre y una persona puede decidir abortar. Por ejemplo, el tema de por qué eso no se plantea acá en Chile es porque supuestamente van a subir la tasa de aborto. Por ejemplo, tengo una amiga que es de acá de Chile, pero que vive en Argentina y que quedó embarazada hace poco. Y que ella, por ejemplo, se asustó porque ella nunca quiso ser madre y fue una situación en la cual ella con su esposo no estaban buscando tener hijos, pero se dio. Las pastillas anticonceptivas, todos tienen, ¿cómo se llama? Todos los métodos anticonceptivos tienen un margen de error en el cual, independiente de que una persona, una pareja se cuide, con pastillas anticonceptivas, igual hay una posibilidad pequeña de quedar embarazada y lo que le ocurre a ella. En Argentina, por ejemplo, ella tiene la posibilidad de abortar 100% libre y gratuito. Pero ella, inclusive, lo comentábamos el otro día, ella decía, si yo estuviese en Chile, probablemente no hubiese tenido la posibilidad, hubiese abortado, a la mala, probablemente. Pero ella fue y el sistema, en este caso de aborto, no es que uno llegue, por ejemplo, y diga ya, practíqueme un aborto, sino que a uno se le realiza una charla, una conversación, por ejemplo, en la cual es un proceso de acompañamiento, donde hay psicólogas, psicólogos, personas que apoyan ese proceso, profesionales de la salud, y donde ella decidió, pese a tener la posibilidad de abortar, decidió continuar con el embarazo. Y ella lo veía así. En Chile yo me hubiese asustado probablemente, no hubiese tenido el apoyo como lo tuve en Argentina y hubiese decidido, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama?, interrumpir el embarazo de forma ilegal. Y que hoy en día todo el mundo sabe que eso se puede hacer. Y que lamentablemente es una situación que ocurre. De ahí que dentro de estos dilemas éticos sea muy importante alcanzar el equilibrio. La justicia, por ejemplo, o la valentía, lo que llamamos la virtud, nos lleva a ponernos en el centro y dirimir, en este caso, o juzgar qué sería lo correcto de hacer. Buscar la menor cantidad de consecuencias o que la menor cantidad de personas salgan perjudicadas tras mi decisión. Por ello, para el siglo XXI se ha incorporado la ética empresarial, como esta imagen donde representa que el crecimiento económico de una empresa no implica, por ejemplo, que perjudique al medio ambiente o a la vida en general. Por eso, una organización tiene entre sus valores declarados el reconocimiento a la dignidad humana como base esencial de su preocupación. Es una declaración de que su actuar será el correcto, reflejado en el hacer, por ejemplo, dándole importancia a las relaciones humanas, respetando a la persona en su dignidad y fomentando el actuar ético como su forma de operar en la sociedad. Esto lo vemos en diferentes empresas que se preocupan no solamente del cuidado del medio ambiente, sino del cuidado de los trabajadores y de las trabajadoras. Y eso es algo importantísimo hoy en día. Hay muchas empresas, como les mencionaba, que contaminan el medio ambiente, que explotan a las personas. Hay empresas, por ejemplo, constructoras, que no respetan muchas veces por temas de retrasos, por ejemplo, en las fechas de entrega, trabajan en horarios inhábiles y sin que les importe, por ejemplo, que les pasen multas por incumplir ordenanzas municipales y sin pensar, por ejemplo, en la contaminación acústica que representa para las personas que viven en un sector. Las personas que a lo mejor viven cerca de alguna construcción lo tienen que tener bastante claro. Muchas constructoras que simplemente trabajan a las 7 de la mañana en horarios que no corresponden, después de las 7 de la tarde, los fines de semana, y donde le da lo mismo que les pasen partes porque a la larga el rédito económico es mucho mayor que un parte municipal. Así que es complejo ver ese tipo de situaciones y que pasa en todo orden de cosas.
Y lo importante es que si una empresa reconoce este tipo de valores, es que tiene responsabilidad social, por ejemplo, al igual que una persona. Nuestra responsabilidad o responder ante la sociedad es algo que las personas y las empresas tienen que tener, y eso es algo que figura en nuestra primera unidad. Aquí, ya. Irme a la primera unidad, al contenido de la primera unidad, la parte de la ética como objeto de estudio en el mundo global, y hacia el final aparecen estos conceptos para que ustedes los puedan ir retomando. Es muy importante que, independiente de que nosotros pasemos de unidad, los conceptos o los contenidos sigan siendo útiles. Muchas veces ustedes pueden ocupar como referencia estos mismos contenidos en vez de buscar a lo mejor otros en internet. Y aquí fíjense, responsabilidad social. Aquí está la definición de responsabilidad social. Dice: el trabajador, en su actuar ético, debe rechazar cualquier tarea o prestación de servicios cuando tenga conocimiento de que estos puedan ser empleados de manera perjudicial a los intereses de otras personas, grupos, instituciones o comunidades. Es más, las operaciones de una empresa pueden afectar negativamente la vida de una comunidad. En estos casos, lo más conveniente es rechazar y, ser posible, denunciar este medio de actividades, este tipo de actividades. ¿Qué pasa, por ejemplo, muchas veces con el tema de la minería o con el tema de, por ejemplo, las plantas termoeléctricas? En el caso de Ventana, en la quinta región, que Ventana está totalmente contaminado por la termoeléctrica, o el caso de la minera Dominga, que se quiere instalar en el sector del archipiélago de Humboldt, donde está la reserva de los pingüinos de Humboldt, en Punta de Choros, Leyera, todo ese sector, Los Choros, y que va a ser completamente contaminado si se aprueba ese proyecto y se crea este superpuerto minero, porque de partida se va a chupar todo el agua de la zona y se va a contaminar la costa de un archipiélago que es una zona, una reserva natural de la biosfera mundial, donde el 80% de esa especie, que son los pingüinos de Humboldt, vive ahí. O sea, prácticamente contener la extinción de una especie por una empresa minera de oro, y a cambio de decir: no, es que nos va a dar trabajo. Pero ese trabajo remunerado no necesariamente va a ser para las personas de esa comunidad en específico, pueden ser personas de otras ciudades, y así son muchos los factores, para que lo tengan en consideración. Son temas que la ética reflexiona y que implican también el que uno como ciudadano, como ciudadana, entienda que las empresas deben responsabilizarse también. Entonces, la ética empresarial es el ADN calórico de una institución, es como el material genético, la base de lo que tiene que hacer una organización. Una organización que declara y opera en base a valores y principios estará mejor preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI. O sea, el mundo que se viene necesita que se actúe éticamente, con responsabilidad social empresarial. Por eso hoy en día muchas empresas tienen fundaciones, por ejemplo, centros de educación, en los cuales retribuyen a la comunidad sobre este tipo de situaciones. Y ahora vamos a los ejemplos de dilemas éticos. Por ejemplo, los dilemas éticos perfectos. En algunas ocasiones el dilema es más complejo porque no existe una opción que beneficie a una mayoría. Aún más, el dilema puede beneficiar más a una persona por sobre otra. O sea, podemos poner dilemas, por ejemplo, como yo mencionaba, el del tranvía, en el cual yo, por ejemplo, como un dilema perfecto es: tengo que salvar a dos personas. En una vía está, por ejemplo, su mamá, y en la otra vía está su papá. ¿A quién salva? Que es un tema dificilísimo. ¿O a quién salvo, por ejemplo? ¿A mi mamá o a mi pareja? Y ante la inexistencia, por ejemplo, de un factor que debe inclinar la balanza hacia una o la otra, esta situación se conoce como un dilema perfecto, un dilema ético perfecto. No perfecto en el sentido positivo, sino que perfecto en el sentido de que indudablemente cualquiera de las dos decisiones va a ser pésimo para usted o para cualquier persona, pero que nos pone en el caso de la realidad. La realidad es así:
Si yo el día de mañana descubro que en mi empresa, por ejemplo, están contaminando, están robando, están acosando sexualmente a alguien, eh, cualquier cosa terrible, yo sé que al denunciar ese tipo de situaciones, voy a optar por algo que probablemente sea perjudicial para mí, pero que lamentablemente es lo correcto. Estos conflictos pasan a ser lo cotidiano en cualquier actividad laboral en que nos desempeñemos. Aun cuando las empresas, universidades y otras instituciones han logrado establecer códigos para hacer frente a estas situaciones, estas siempre están presentes. En las universidades, por ejemplo, o los institutos donde uno creería que estas cosas no pasan, pero se da mucho, por ejemplo, las situaciones de acoso sexual o de abuso de autoridad de parte de docentes para con estudiantes, donde más de una ocasión ha ocurrido esto y se ha denunciado, y por eso hoy en día muchas instituciones educativas se han establecido comités de ética, comités de género, para investigar situaciones de abuso sexual y abuso de autoridad por parte de docentes para con estudiantes. Y generalmente no se ha llevado a nada concreto. Complicado. Ahora, poniéndolo en un ejemplo más típico, en el caso, por ejemplo, de que se desocupa, por ejemplo, está vacante un puesto de jefatura y dos personas de acá están igualmente calificadas, pero yo como reclutador de recursos humanos tengo que elegir por una, por ejemplo, no sé, entre Cinti y Carla. Ambos postulantes con la misma antigüedad en la empresa, mismo currículum en la organización, por ejemplo, ambas estudiaron lo mismo y dicen que son amigas, por ejemplo, pero llega el momento de la selección, yo como director de recursos humanos debo resolver. Y sin duda, una de las dos quedará resentida por la situación, es decir, pucha, debería haber quedado a lo mejor, pero es lo que pasa. Uno en el ámbito laboral toma decisiones, por ejemplo. Eso. Revisamos aquí algunos ejemplos y vamos a ver en esta página que aparecen dilemas éticos profesionales y van a aparecer de acuerdo a alguna profesión y que ustedes les pueden servir también para ir reflexionando en torno a ellos. Por ejemplo, ¿qué son los dilemas éticos profesionales? Surgen en los trabajadores cuando se les presentan conflictos entre dos normas éticas. Son casos en los que existe una dificultad para establecer cuál es la decisión correcta, porque cualquier acción posible implica violar un principio moral, que es lo mismo que estaba. Y acá, por ejemplo, veamos dilemas éticos muy frecuentes en diferentes profesiones. En psicología, por ejemplo, los dilemas éticos en psicología suelen estar relacionados con la información que los terapeutas reciben de sus pacientes. Por ejemplo, en el caso de que, no sé, ustedes se enteran de una violación, de un abuso sexual o de un homicidio por medio del secreto paciente, y ustedes tienen que decidir si denuncian o no la situación, ya que si no lo denuncian puede que se continúe en esa situación de violación o de abuso sexual, pero está incurriendo, por ejemplo, en faltar a la confianza de la persona que le pidió por favor que no lo quería contar. Pero es complicado. Por eso hoy en día los psicólogos existen protocolos, obviamente, para abordar este tipo de situaciones y donde lo correcto que pueda hacer un psicólogo o una psicóloga es denunciar este tipo de instancias para que no ocurran, para que no vuelvan a ocurrir. En educación también, que tiene que ver con el tema, por ejemplo, aquí da el ejemplo de la educación sexual, donde hay religiones y hay ideologías políticas que están en contra de la educación sexual porque creen que incentiva la hipersexualización en adolescentes, por ejemplo, donde para ellos es incorrecto que yo le enseñe a adolescentes a ocupar un condón, a consumir, a tomar píldoras anticonceptivas, por ejemplo, y que los docentes deberíamos abstenernos de educar en torno a ese tipo de temáticas. Cuando la verdad, y está comprobado a nivel mundial, que eso ayuda a prevenir no solamente embarazos adolescentes, sino también enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. El uso del preservativo no solamente es como un método, en este caso, anticonceptivo, sino también es un método, en este caso, de cuidado ante enfermedades de transmisión sexual. Así que es importantísimo, por ejemplo, que educar a adolescentes en este tipo de materia, lamentablemente de forma, pero obviamente, como les decía,
es el dilema donde yo, por ejemplo, como docente tomo una postura y otros docentes podrán tomar otra postura. En tecnologías de la información, por ejemplo, uno de los principales dilemas éticos dentro de la era de la información tiene que ver con el uso que se le debería dar a los datos que llegan a las manos de los profesionales. Por ejemplo, Facebook nos roba todos los datos y los vende, lisa y llanamente. Por eso ustedes, por ejemplo, en Facebook, Instagram, les llegan, ¿cómo se llama? Los algoritmos les tiran publicidades de cosas que ustedes a lo mejor han estado viendo en otra página. No sé, hipotéticamente, a ver, por ejemplo, Andrea, hipotéticamente, no sé, está buscando un refrigerador para comprarse y de repente Facebook le empieza a ofrecer refrigeradores o Instagram. Y es porque están conectadas las aplicaciones y los algoritmos detectan, en este caso, la información, en este caso, que usted ha estado buscando en Google. Y le empieza a ofrecer refrigeradores. Y eso lo venden a otras compañías que son las que promocionan las cosas. Y debería poder protegerse, por ejemplo, más la información o la búsqueda, en este caso, de información en Google, por ejemplo. Un tema complejo. Y así tenemos muchos ejemplos que podemos ir tomando. Y en general, eso es el contenido de nuestra unidad número 3. El resto simplemente nos remite a la bibliografía y, por ejemplo, el material de apoyo, que es un juego que ustedes puedan probar, que yo no lo voy a probar, que me tocaría registrarme con otro correo porque el institucional lo bloquea. Así que vamos a pasar ahora a ver el aplicando lo aprendido de nuestra unidad número 3, que corresponde a esta semana, y que ustedes tienen plazo hasta el día domingo para subirlo vía aula. Las indicaciones son las mismas de siempre, es de carácter individual, tienen que escribir su nombre, carrera y sección, y en el mismo Word. Este es un texto en el cual es un artículo, en este caso, que habla sobre la ética, fundamento de la responsabilidad social. En este caso de la responsabilidad social, que es lo que estuvimos hablando, les mostré el ejemplo, y van a sobre este texto responder dos preguntas. Yo voy a leer rápidamente el texto y después vamos a ver las dos preguntas, que son bastante simples, dentro de todo, que implican más que nada su reflexión en torno a lo que hemos estado hablando ahora en la clase y lo que se ha visto a lo largo del curso. Eso. El texto dice la ética, fundamento de la responsabilidad social. Esta responsabilidad social puede ser empresarial o personal. Pueden ser tanto ustedes como puede ser su empresa, el lugar en el que trabajan, etc. Toda organización debe demostrar un comportamiento ético en su toma de decisiones y su relación con los demás. La responsabilidad social resulta de la conciencia ética de personas y empresas. O sea, si se fijan, todas las empresas, organizaciones, instituciones educativas, lo que sea, tiene que, en este caso, mantener un comportamiento ético orientado hacia hacer lo correcto y tomar estas decisiones basándose en esto. Esto es la responsabilidad social y resulta de tomar conciencia de que las personas y las empresas tienen que actuar de forma correcta. El fin de, por más que uno, obviamente, una empresa tenga como fin, obviamente, enriquecerse, ese enriquecerse no puede ser a costa, por ejemplo, de destruir el ecosistema, o no puede ser a costa, por ejemplo, de empobrecer a un país o a las personas. Eso es actuar sin responsabilidad social empresarial. Hoy en día, de hecho, está regulado y las empresas tienen que invertir en la sociedad y cómo mejorar las condiciones. Desde que de repente, no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, si se pone un supermercado grande, por ejemplo, en algún sector, automáticamente en una esquina, en mi barrio, por ejemplo, se construyó un supermercado y de repente se hicieron semáforos ahí. Esos semáforos los tiene que financiar el supermercado. ¿Por qué? Porque el que está entorpeciendo o complicando el desplazamiento de las personas es el supermercado, así que esta empresa tiene que hacerse responsable y justificar ya sea que se construyan lomos de toro o situaciones que permitan que las personas
que van a ingresar al supermercado no entorpezcan la libre circulación de las otras personas que están, pasan por ahí, por dar un ejemplo. Por eso, al hablar de responsabilidad social, es preciso hacer referencia al desempeño ético de las personas y de las organizaciones. Como es bien sabido, las acciones de responsabilidad social van más allá de lo que exige la ley, de manera que quienes realizan actividades socialmente responsables actúan haciendo el bien, no porque la ley lo exija o imponga, sino porque existe un profundo sentido ético de lo correcto e incorrecto, de las normas que deben guiar su conducta, independientemente de las consecuencias legales o sociales que esto conlleva. Bueno, esto va más allá de la responsabilidad social, muchas veces se da en los individuos más que en las organizaciones, y que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de los bomberos, que tienen responsabilidad con la sociedad, que es lo que nosotros ya hemos visto, donde ellos son voluntarios y lo hacen porque ellos quieren, y no porque alguna ley se lo imponga o porque sea su trabajo, es porque ellos son voluntarios. Lo mismo que las personas que, no sé, mm, se unen al trabajo voluntario, no sé, en Techo o trabajan con la Teletón o algún tipo de fundación, lo hacen por responsabilidad social, más allá de, en este caso, de que lo imponga una ley. O sea, la ética implica necesariamente hablar de la práctica de valores y de principios que permiten al ser humano orientar su actuación hacia el bien, que tiene que ver con el hecho de cómo me criaron a mí en mi casa, por ejemplo. Hay una serie de valores que yo adquirí de mi familia, de mis propios, en este caso, experiencias personales, y que me permiten igual actuar y decir, saben que yo sí quiero ayudar a las personas a ayudar a las personas a construir viviendas sociales básicas, por ejemplo, para que las personas no vivan en carpas, por ejemplo, en la Alameda, de ser posible. Ese tipo de situaciones no hay nadie que me esté obligando a hacerlas, pero yo tengo a lo mejor el sentido en este caso de querer ayudar a las personas. Por eso, la organización también debe demostrar un comportamiento ético que oriente la toma de decisiones y sus relaciones con los demás, sin perder de vista los objetivos que tienen en el terreno empresarial. Obviamente, como decía, sin perder el foco, por ejemplo, de que obviamente toda empresa quiere ganar plata, pero sí también entender que en la medida en que yo gano plata, también puedo ayudar a la sociedad, por ejemplo, no sé, empresarios como Elon Musk, que es el dueño de Tesla, el que iba a comprar, estaba viendo si compra Twitter o no. Él, por ejemplo, donó internet satelital de su empresa que es SpaceX, que es una empresa, él puso ahora, ¿cómo se llama? Internet satelital, poco a poco en diferentes partes del mundo, y donó antenas para algunos pueblos de Chile, zonas rurales en las cuales no llegaba ningún tipo de conexión a internet, por ejemplo, por fibra óptica, por cableado telefónico, nada. Él les donó a algunos pueblos, por ejemplo, antenas para tener internet satelital. Y eso va simplemente porque él quiso hacerlo, su empresa lo quiso hacer y porque está, imagínense, o sea, Elon Musk es de Sudáfrica, la mayoría de sus negocios están en África, en Europa, o en Estados Unidos, nada que ver con Chile, pero el tipo donó igual porque vio que geográficamente podía ayudar a las personas de este territorio. Son situaciones que pasan. La ética implica necesariamente, por eso, hablar de esta práctica de valores y principios que permitan orientar la actuación de nosotros, por ejemplo. La actuación ética debe reflejarse en todas las acciones de una empresa o de una organización, en su operación diaria, al igual que en todas las personas que la conforman. Donde yo puedo decir, por ejemplo, por más que diga que tengo responsabilidad social empresarial, que ayuda al medio ambiente, respeto a las comunidades y todo, pero trato mal a mis trabajadores. Eso no es responsabilidad social empresarial, porque los trabajadores son parte esencial de la empresa. De esta manera, una empresa se esperaría que la ética forme parte integral de de la cultura organizacional, de la organización, de cómo funciona el trabajo, donde mi jefatura no me puede estar gritando y humillando, porque eso no es ético. De que se encuentra regulado a través de códigos éticos, por ejemplo, dentro de empresas, por ejemplo, y que incluya los valores y principios de cada institución, donde nosotros determinamos ciertos valores de cómo vamos a actuar, y alguien que no los respete no puede ser parte de nuestra empresa. Si, por ejemplo, no sé, a alguna de ustedes le tocó trabajar con una persona que es así, que no respeta a los trabajadores, pero su empresa sí los valora, ustedes perfectamente lo pueden denunciar y la empresa lícitamente lo va a desvincular, porque las empresas hoy en día ya no están respetando este tipo de situaciones. Por eso
La idea es que favorezca en este caso el respeto a la persona y a los derechos humanos, además de un clima laboral positivo, el cuidado del medio ambiente, el apoyo directo a la comunidad en la que se encuentra inmersa, entre muchas otras aplicaciones, con la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción. O sea, acabar con, por ejemplo, con corrupciones tales como la colusión de los confores, por ejemplo, que se dio hace unos años, y donde las empresas del papel higiénico tuvieron que pagar 7.000 pesos a cada uno de los chilenos y chilenas del país. O sea, imagínense la cantidad de plata que robaron. La lógica es que las empresas no hagan eso. Por eso la responsabilidad social y por eso se le mandó igual a los dueños de las empresas, al igual que pasó con el caso de las farmacias, a clases de ética, porque es como lo mínimo, o sea, es como caballero, usted no entiende lo que tiene que hacer en la sociedad, o sea, aprende ética. Pero a mucha gente le pareció igual un chiste en ese sentido, porque obviamente como medida legal, es una medida en este caso que es muy simple, muy vaga, que además hay una multa. Además de las clases de ética, se debería haber condenado a pena de cárcel a una persona que estafa a millones de personas, que es lo que corresponde. Si ustedes o yo, por ejemplo, nos robamos, no sé, un koyak de un supermercado, nos pasan una multa, y si nos robamos, y si alguien asalta un local, por ejemplo, una casa, lo meten preso. Pero si una persona hace un robo, en este caso como una colusión, y que es un robo directa, un robo legal a millones de personas, o sea, yo creo que eso es mucho peor que una persona que entra a robar una casa, porque esta persona literalmente se está metiendo a mi cuenta del banco y me está robando sin que yo me dé cuenta. Pero obviamente no se consideran las mismas penas aflictivas para este tipo de personas y debería haber sido así. En fin, de esta forma, la empresa que asume los valores como guía de su operación comienza con su propio personal, buscando mejorar las condiciones de vida de quienes son su mayor activo, en este caso, su mayor posesión, que para una empresa son los trabajadores, no es la fábrica, no es el terreno, no, son las personas que la componen. Eso lo cual está íntimamente relacionado con los conceptos de calidad de vida en el trabajo, derecho laboral, la salud y seguridad, entre muchos otros temas, lo cual traerá como resultado un desempeño ético y una actuación socialmente responsable de la empresa frente a todos los grupos de interés o stakeholders, en este caso, a la sociedad y al medio ambiente. Una empresa puede elegir libre y voluntariamente el realizar diferentes actividades de responsabilidad social. Sin embargo, toda organización debe actuar conforme a principios éticos universales, como los indicados en el Pacto Mundial o los Objetivos del Milenio, o bien la Agenda 2030 de la ONU, que es posterior a esto. Y este artículo está sacado aquí del Economista de México, y que es una opinión en este caso de Roberto Delgado Galán. Ahora, a partir de este texto salen estas dos preguntas. Y la primera dice así: de acuerdo a lo planteado en el texto, ¿cuál es la relación entre la ética y la responsabilidad social de las organizaciones? En primer lugar, sabemos que todas las empresas tienen que actuar bajo principios éticos, declarar una base ética y a partir de eso tienen que actuar responsablemente frente a la sociedad. O sea, van de la mano. Efectivamente, ya ustedes obviamente en base al texto, como lo explica, lo pueden ir dando vueltas a eso. También yo les mostré la unidad 1, donde se describe la responsabilidad social, en este caso, y ustedes tienen que ver cómo es que juntando esto en la reflexión. Mínimo 4 líneas. Con respecto a la pregunta número 2, dice, entrega un ejemplo en el que, a su juicio, el actuar de una organización o empresa no ha demostrado un comportamiento socialmente responsable. Puede considerar experiencias personales, una noticia, un hecho de conocimiento público, etc. Explique la respuesta. Yo les di, por ejemplo, el ejemplo de la colusión del confort, la colusión de las farmacias, y tenemos casos de, por ejemplo, de termoeléctricas, mineras, forestales, Coca-Cola, la empresa que se les ocurra, lamentablemente en Chile ha faltado esto. Inclusive, por ejemplo, iPhone, por ejemplo, Apple, que en un momento sacaban los celulares, eh, y hoy en día en realidad todos los celulares están, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre específico, pero hay una forma, es una programación, la obsolescencia, así se llama, obsolescencia programada. Obsolescencia
programada, donde un aparato móvil, dispositivo móvil, queda obsoleto cuando yo lo estime conveniente para que compre otro. Cuando yo estime conveniente. Y por ejemplo, Apple perdió el juicio y tuvo que pagar millones de dólares a personas de todo el mundo por haber vendido teléfonos que ellos en 2 años los desactivaban prácticamente para que las personas se tuvieran que comprar uno nuevo. Y donde no se puede hacer eso, obviamente. Es una falta de actuar ético. Poco responsable ante la sociedad, donde una empresa que supuestamente de tecnología, que intenta mejorar la vida de las personas, simplificar la vida de las personas, al final la está complicando al forzarla a tener que desembolsar cada 2 años, por ejemplo, no sé, 500.000 pesos en un nuevo teléfono, siendo que ese mismo teléfono puede durar 4, 5 o hasta 6 años a una persona, si lo cuida bien. O sea, más allá de que obviamente todos los aparatos tecnológicos hoy en día quedan obsoletos después de cierto tiempo, porque van saliendo aparatos más potentes que los anteriores y van mejorando las condiciones. Pero eso se va dando de forma natural, o sea, no es como por ejemplo que de un momento a otro yo me compré un teléfono y de repente pasaron 2 años exactos y de repente mi teléfono se murió porque la empresa lo programó para que a los 2 años se muriera. Y es algo terrible, o sea, es un abuso, una estafa total. Esos son como los ejemplos de este tipo de situaciones. Hasta el momento, dudas, consultas sobre el contenido, sobre esta actividad. No, profe, por mi parte no, todo muy claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna consulta? No, profesor. Como les dije, el día domingo es el plazo para la entrega del trabajo. Si alguien no puede cargarlo por el aula, lo puede mandar por correo. Si tienen problemas, de última instancia, por ejemplo, lo pueden mandar, como les dije, ya hasta el lunes en la mañana, pero ya después, en caso de pasarse del lunes, sería ya con un justificativo laboral, médico, familiar, en este caso, que justifique, en este caso, la no entrega del trabajo. O sea, en el último trabajo, por lo menos en general, lo entregaron bastantes personas, por lo menos. Yo ahora voy a corregir el tema de las notas porque, como decía, lamentablemente, como estaba en el campo, no se grabaron todas las notas bien, pero en general, por lo menos, bueno, o sea, un poco las secciones 61 y 63 entregaron bastantes personas los trabajos, 62 hubo un poco menos de personas que lo entregaron, y les pido por favor que en ese aspecto hagan el esfuerzo de que si no logran, por ejemplo, por tema de tiempo entregarlo, que escríbanme, pero respetando, o sea, por ejemplo, si tienen problemas, escríbanme, pero como con tiempo, o sea, no, por ejemplo, el día domingo, el día lunes, diciéndome, profesor, no lo puede hacer. Pero como les dije, si tienen dudas, vean los videos, revisen el material. Está todo para responder a esta actividad. Es relativamente sencillo. O sea, fíjense, es un mínimo de 4 líneas. O sea, ustedes pueden, con 8 líneas que escriban, ya tienen una nota que va a ser por lo menos mucho más que un 1 en caso de no entregarla. Así que, ojo con eso. No solo a las personas presentes, sino a las personas que vean este video después, para que tengan esto en consideración. Siempre es mejor entregar el trabajo, aunque sea no esté segura o seguro de cómo esté, a no entregarlo. Así que, si no hay más dudas, no hay más consultas, por mi parte yo lo dejo hasta aquí y nos vemos en un próximo encuentro. Cuídense mucho, que esté muy bien. Chau, chau. Buenas noches. Profe, muchas Buenas noches. gracias. Que tengan una excelente semana. Chau, chau. Buenas noches, profesor.